sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Om sea fuerza, Om sea amor. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, a ORS, el coro del lenguaje cósmico e historia universal. Hoy tenemos esta primera cámara pública inicial de motivación continua y vamos a ver un tema acerca de la gnosis, neuroprogramación neurolingüística, la gnosis gramatical en esta primera cámara de motivación continua, esta cámara pública, primer nivel junior. Bien, clave trascendental nosotros comprender este tema porque de esto va influyendo en nuestras vidas, en nuestra existencia, ya en la práctica y en los hechos mismos. Más salud, más dinero, más amor, más prosperidad físico-conscientiva. Este tema es trascendental ya que nos ayuda a manejar lo que nosotros pues tenemos, como es el verbo, la palabra. La persona que hace mantras llena de poder, de fuerza, de energía su verbo y de mucha persuasión. O sea, se va relacionando con ese arcano 11, la persuasión. La clave para nosotros tener persuasión en el verbo es la mantralización. Hay muchos mantras. Obviamente allí hay una obra que los discípulos del maestro Samuel Ambeor recopilan de todos los libros del Avatara y de sus conferencias las prácticas, directamente prácticas. Entonces, en este libro trascendental vamos a encontrar en el libro de los mantras pues mucho material práctico para nosotros así poder descubrir la autognosis ya en nosotros mismos por medio, lógicamente, de la práctica. Entonces, paso 1, hacer mantras. Los mantras son palabras de poder que van activando ciertos poderes, ciertas facultades en nosotros y a su vez, como vemos, van ayudándonos a que nosotros desarrollemos la persuasión por un lado. Por ejemplo, en música, los artistas comienzan a hacer ciertos ejercicios antes de prácticas para hacer grabaciones o ciertas presentaciones, y eso tiene que ver con vocalización, con mantras, pero obviamente la mayoría, con excepciones de ellos, no saben lo que son los mantras, más sin embargo ya los practican, ¿veis? Ahora, por ejemplo, el mantra vamos a hacerlo todo. La I llevamos la concentración al entrecejo, E garganta, O corazón, U plexo solar, la A pulmones, M próstata útero, S coxis. A su vez va desarrollando ciertas facultades, ciertos chakras, centros energéticos, obviamente llevando la energía a la concentración. Al inhalar expandimos el abdomen mientras inhalamos y al exhalar contraemos el abdomen. Inhalamos. Bien, para música, por ejemplo, vamos a entonar bien con una modulación de todo lo que es la boca y dirigiendo ciertas partes de la cara, el rostro y la cabeza, obviamente, de acuerdo a la vocalización.
activando lo que es la garganta, el verbo. Obviamente ejercicio impresionante, pero ya más profundamente sabemos pues que la I nos desarrolla la clarividencia, la E, clariaudiencia o intuición, U, plexo, lo que es la telepatía, A, recuerdo de vidas pasadas, la M, viajes astrales, y a su vez la S, dominio sobre nuestro fuego energético ígneo y dominio sobre la tierra elemental. Esto mantralizado una hora, por ejemplo, una media hora, 15 minutos, obviamente va activando los centros magnéticos. Y si queremos desarrollarlo, uno en específico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lógicamente, dirigir la mantralización a el centro magnético que queremos desarrollar. Por ejemplo, en este año 57 Acuarios, la divina clarividencia. Entonces, allí una hora de mantras, media hora, todos los días. La dama cuando está en su ciclo, pues no hace mantras, sí meditación y otras prácticas. Al hacer los mantras, vamos desarrollando facultades internas y a su vez vamos desarrollando poder en el verbo y obviamente persuasión. Vamos a practicar un poco más el mantras. Cerramos nuestros ojos y llevamos la concentración a los diferentes centros, chakras magnéticos. Inhalamos. Y retenemos, inhalamos y bien, abrimos los ojos. Entonces esto lo estamos haciendo allí en casa, también en los pre-shaloms de meditación praxis, shaloms de meditación praxis, porque esto es ya la parte pues de ir comprobando y haciendo autognosis dentro de nosotros mismos con la praxis. En casa, en tu concientizador o en tu templo del descanso Hamsanka Masutrians, o sea tu dormitorio, hacéis las prácticas, podéis poner música de clásica o de mantras también, mientras hacéis las prácticas para, obviamente, hacerlas esotéricamente también. Y desarrollamos aquellas facultades y el poder del verbo. Ahora, ya hecho esto, obviamente es muy importante comprender que nosotros podemos volvernos programadores de nuestros propios cerebros, desprogramarnos y a su vez hacer lo mismo en las demás personas. ¿Veis? Por eso es importantísimo este tema. De hecho, nosotros tenemos muchos centros magnéticos dentro de nosotros. Ya vimos 7 que se relacionan con los chakras o centros magnéticos que se los desarrolla con la vocalización diaria. A su vez, tenemos 5 sentidos, oído, vista, gusto, tacto, olfato, que en la parte exterior pues nos sirve muchísimo, pero en la parte interna hay lugares energéticos de estos centros en nuestro propio cuerpo. O sea, los sentidos hacia el exterior nos sirven mucho, pero internamente obviamente hay que programarlos, hay que desprogramarlos, hay que limpiarlos, purificarlos en ciertos lugares magnéticos de nuestro cuerpo. A su vez, tenemos los 5 centros inferiores del cuerpo, de la máquina humana o de nosotros, de las personas, como es el centro intelectual, el centro emocional, el centro motriz, el centro instintivo y el centro sexual. Son cilindros, centros energéticos, enseña el maestro Samuel Ambeor, y la sabiduría universal también. Por ejemplo, allí en el libro de Upensky, El Cuarto Camino, tenéis mucho más profundo también sobre los centros energéticos. Revisad allí unas 20 horas de audio que obviamente el maestro Samuel Ambeor nos orienta que estudiemos a todos aquellos esoteristas que él también los estudió, y profundicemos más ya con la autognosis, es decir, con la praxis.
Y en las obras del maestro Samuel Ambeor también tenéis toda la información también de los centros energéticos, pero en síntesis. Hay que desarrollarlo, expandirlo. Ahora tenemos 3 cerebros: el cerebro intelectual, emocional, y el cerebro motriz, instintivo, sexual. Entonces hasta allí, pues imagínate, 15 más 5, corregimos allí, 5 centros inferiores del cuerpo, más 5 partes energéticas de los sentidos, entonces ya van siendo 10. A su vez tenemos el centro intelectual superior, el centro emocional superior, 12, más los 7 centros, chakras que vimos por allá, ya van 19. Estos centros energéticos nosotros tenemos que saberlos programar, desprogramar y limpiarlos de un montón de odres viejos, falsos, que se han ido petrificando allí en el ir y venir de la vida misma. Entonces lo que pasa es que las personas nos programan estos centros energéticos, pero nos programan de una manera falsa, de una manera errónea, a causa del ego, la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes. Ahora, nosotros también, cada uno de los habitantes, hemos creado el ego, la falsa personalidad, y también tenemos virtudes, obviamente, pero entre ellas, cuando se manejan malas virtudes, entonces, ¿qué pasa? Se da un autoejemplo negativo, y de ese autoejemplo negativo, producto del mal manejo de virtudes, o puede ser del ego, o puede ser de la falsa personalidad, entonces vamos nosotros también mal programando nuestros propios centros energéticos. Las gentes, las personas que nos han rodeado entre 0 años en adelante, obviamente con su ejemplo de vida han comenzado a programarnos estos centros y sentidos en la parte energética. Imaginemos que tenemos unas computadoras dentro de nosotros, y en esas computadoras la gente comienza a guardar sus archivos de acuerdo al ejemplo positivo o negativo de vida que ellos den. A su vez, esto se hace odres, en este caso falsos odres viejos, dentro de estos centros energéticos. Se sella cual potro al sello, y luego ¿quién saca eso? Ahora, eso no queda allí. Y allí nosotros vamos a impregnar la creación, obviamente, de falsas personalidades. Ya en el aspecto de salud, falsas personalidades en contra del dinero, falsas personalidades en contra del amor, falsas personalidades en contra de la prosperidad físico-conscientiva. Y obviamente en los reales sistemas existentes en el planeta, o sea, políticos, económicos, sociales, educativos, familiares, religiosos, en la parte real, lo que pasa es que las huestes tenebrosas anticrísticas han hecho un falso programa de ideas, de mentiras, de falsedades, y eso han mal inyectado dentro de los reales sistemas que sirven en el planeta. Obviamente, imagínate un sistema solar, es perfecto. Si no hubiera ese sistema, ¿qué pasaría? A su vez también, en los diferentes países, estados, etcétera, se necesita suprasistemas reales para que haya un orden y organización en la vida misma, en el planeta. Pero allí obran las huestes tenebrosas, mal programando con sus falsedades aquellos reales sistemas, y los van dañando, los van ensuciando, los van lógicamente tergiversando. Al darse eso, obviamente se da una situación de que de esa mala programación, que se ha dado, obviamente vienen situaciones de impregnarse en nosotros mismos una terrible falsa personalidad en las diferentes áreas de la vida. También vamos impregnando falsas personalidades de ira, de orgullo, de codicia, de lujuria, de envidia, de codicia, etc.
pero eso que nos rodea como falsa personalidad es producto de lo que nosotros tenemos almacenado, archivado y mal programado dentro de nuestros propios centros energéticos. Ahora, se da el caso que por medio de los mismos egos de ciertas personas directivas de religiones, en la parte política, en la parte de hogar también, educativa, etc., las huestes anticrísticas tenebrosas, ellos realizan lo que ellos quieren en contra de la humanidad, a causa del ego, la falsa personalidad y mal manejo de virtudes de propias dirigentas existentes, obviamente con excepciones. Ahora, a causa del ego se está dormido de conciencia. Entonces allí, ¿qué hacen las huestes tenebrosas? Sus falsos dogmas, sus falsas ideas, obviamente las expanden hacia los cerebros de las demás personas, hacia un mal sellaje dentro de las demás personas por medio de los mismos egos, falsa personalidad y mal manejo de virtudes de dirigentes de instituciones a nivel mundial. Estamos hablando sedes samalianas y sedes en general existentes en el planeta, no únicamente sedes gnósticas. Incluso las huestes tenebrosas mal programan a la propia humanidad por medio del ego, la falsa personalidad y mal manejo de virtudes de propios venerables maestros de las logias blancas de Dios manifestado, que aún tienen egos, aún tienen falsa personalidad y aún tienen mal manejo de virtudes. Eso es lo peor, que las gentes no se dan cuenta, ni los mismos discípulos, discípulas de aquellos maestros, maestras, con excepciones. Entonces, cuando se da esta situación que estamos viendo, la cuestión se vuelve mucho más sutil y esa mala programación va quedando en los cerebros de la humanidad, pero de una manera muy sutil. Por ejemplo, hay ciertos esoteristas que ellos buscan la iluminación. Entonces se van a hacer ciertas meditaciones en lugares apartados de la sociedad, pueden ser montañas, pueden ser selvas. Y bueno, esas meditaciones que van a realizar hasta allí está muy correcto, eso es muy positivo. La meditación es el pan del sabio. Eso es algo positivo que les programaron otros seres que ya se iluminaron por medio de la meditación, y hay que practicar la meditación. Ahora, ¿dónde viene la situación de la mala programación? En que sus maestros o maestras espirituales les dieron un mal ejemplo de vida en cuanto a la alimentación, en cuanto a un estilo equilibrado de vida. Y los discípulos de aquellos maestros, maestras, comienzan a destruir y comienzan a maltratar sus cuerpos físicos. Se sientan en la meditación y eso está extraordinario, pero luego ya se olvidan de comer, se olvidan tal vez de las cosas básicas que hay que hacer para estos cuerpos físicos que la divinidad y Dios y nuestros padres nos han regalado. Entonces allí entra a desarrollarse esa mala programación y esa falsedad que les enseñaron sus propios maestros espirituales. Y obviamente comienzan las afecciones al cuerpo físico, falta de vitaminas, falta de minerales, falta de proteínas, y comienzan a autodestruirse, automatarse sus propios cuerpos. Eso no lo manda Dios, eso no lo manda la energía universal. Eso es producto de que el discípulo y discípula aprendió de su maestro o maestra espiritual, que aún tenía ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Y allí no se va a iluminar en ese aspecto, va a destruir el cuerpo, se va a ganar un buen karma duro, lógicamente a pagarlo en esta o en una futura existencia. Entonces algunos ya en estados ya medio esqueléticos y ya hasta con anemias, se dan un shock, un despertar de conciencia y se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces salen de sus 8 años, 9 años, 10 años o 1 año, 2, 3 años de ese tipo de mala vida en cuanto a la mala nutrición y mala alimentación del cuerpo físico. Y obviamente
vuelven o llegan a los monasterios, ashram, etcétera, a pedir que les asistan porque el cuerpo físico ya se les muere, a causa del dogma y el fanatismo que se dio en esas situaciones. Entonces eso ya le pasó, por ejemplo, a Buda. Imagínate un príncipe muy poderoso, luego busca gurús también y va a hacer las prácticas de iluminación, la meditación, y eso está correctísimo. Pero también cae en ciertos dogmas, fanatismos, de comenzar a dañar su propio cuerpo físico por no comer, no nutrirse, no alimentarse, mientras la energía universal allí le pone tanta comida a su alrededor para que coma, se nutra, esté fuerte, poderoso y todo aquello. Pero las cabezas de legión, de orgullo, de pereza y todo aquello impide que se consuma esos alimentos. Bueno, hay otros dogmatismos también allí que no comen carne porque mueren los animales. Y cuando comes plantas, verduras, lechugas, etcétera, igual mueren las plantas. No ves sangre roja, pero igual muere. Entonces, obviamente, claro que la persona puede comer carne si está en las montañas, si está en las selvas, bueno, vaya y pesque. O si no, le tocará hacer cacería para nutrir el cuerpo físico. Y siembra y come y siembra. Mientras realiza sus horas de meditación. Entonces, 1 hora de trabajo en la mañana, vas unas 2 horas de meditación, va al mediodía, sales, comes, te alimentas, te nutres el cuerpo, cocinas, y luego, obviamente, otra media hora, 1 hora de sembrar, y a su vez vienen otras 2 o 3 horas de meditación, y luego para la noche, unos alimentos más livianos, y así por el resto de tiempo que esté en ese retiro espiritual. Entonces eso es muy diferente a estar maltratando y destruyendo su cuerpo. He allí una mala programación neurolingüística de los propios maestros de las logias blancas. Ahora esto se puede expandir y se expande, de hecho, ya dentro de la gnosis samariana y dentro de la gnosis universal. Entonces venerable maestro, maestras espirituales que realmente ya son maestros, por ejemplo, tienen una quinta iniciación de misterios mayores de fuego o de luz. Realmente son maestros. Pero aún tienen ego, falsa personalidad, lógicamente, y mal manejo de virtudes. Entonces los discípulos, en su emocionalismo, por estar obedeciendo absolutamente todo lo que dice el maestro o maestra espiritual, comienza un proceso de falsa programación en los cerebros de ellos, a causa de que comienzan a seguir y a obedecer al ego, a la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes de sus propios venerables maestros. Y eso no es de discípulos. Nosotros tenemos que obviamente obedecer y practicar lo más exaltado en el sabio y perfecto manejo de virtudes de los maestros de las logias blancas, de la gnosis samariana y la gnosis universal, y obedecer sus leyes en lo más perfecto que estén esas leyes. Si es una ley principiante, pues jamás el discípulo o la discípula va a obedecer ello, porque de eso va una mala programación y un falso sellaje dentro de sus propios centros energéticos, y va a crear después falsas personalidades de falso gnóstico, falsa gnóstica. Y a su vez eso como directivo, directiva de tal o cual centro dentro de la gnosis samariana o en la gnosis universal en general, entonces va a comenzar a querer mal sellar con el falso ejemplo a los demás personas que se van integrando en los grupos de la sabiduría universal. Y así, obviamente, se va dando una pseudo, una falsa gnosis, una falsa sabiduría, ya sea samariana o una falsa gnosis de los venerables maestros en general, ya sea de un Gurdjieff, Upensky, Krishnamurti, Blavatsky, Kotumi, Moria, San Germán, Cagliostro, Odin, Wotan, Thor, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Hermes, etc. O ya sea dentro de la gnosis samariana de un maestro Lakshmi Daimon, Jesucristo, de un maestro Gargacuchín, Israbolul, Telantes, etc. Nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a obedecer de aquellos seres. Del Avatara igual, del maestro Samuel Ambeor. Comprendamos que un inicio estaba caído espiritualmente, tenía ego, tenía falsa personalidad y obviamente tenía mal manejo de virtudes. Ya después, por ejemplo, en el Congreso año 14 de Acuario de 1976, el maestro ya no tenía ego, pero aún tenía mal manejo de virtudes. Entonces, en estas situaciones, el mismo maestro, por ejemplo, y eso hay testigos
presenciales que estuvieron allí en el Congreso, y el maestro orientó que si él pudiera quemar todos los libros que ha escrito, a excepción de 5 o 6, los hiciera, porque están llenos de errores. Entonces obviamente escucharon también discípulos y comienza por un lado una mala programación neurolingüística, porque obviamente el verbo del maestro tiene poder, fuerza, energía y es un mago. A su vez en los cerebros de las demás personas, si no saben transformar impresiones, se toman eso tal cual, literalmente ya quisieran realmente quemar el resto de información o guiarse en la gnosis de acuerdo a solo 5 o 6 libros y nada más. Entonces allí vemos un mal manejo de virtudes, en este caso de la humana persona, aún peor, Bodhisattva del arcángel Samael. Diferente es que haya dicho el maestro en ese entonces que tiene 5 o 6 libros en lo más perfecto de su iniciación y que os recomienda a los discípulos y discípulas leer, estudiar las demás obras. Acuérdate que son en total 80. Leer las demás obras pero con ojo avisor, revisando dónde está su ego allí, dónde está su mal manejo de virtudes y dónde está su falsa personalidad. Y es obviamente apartado de las personas para que no haya un sellaje dentro de ellos. O sea, allí mismo transformar impresiones y eso no hacer caso. Ejemplos. Por ejemplo, el maestro en un inicio normalmente comía carne, pero después le entró ciertos dogmas, fanatismos y aflora ciertos egos que en su país psicológico tenía. Y ordena al estudiantado que simplemente no se coma carne, él también se hace vegetariano y le hace vegetariano a un perro que tenía. Esto lo cuenta el mismo el maestro en sus anécdotas y en sus correcciones de sus errores. Luego el perro se muere de anemia y en síntesis le dio los mismos síntomas de aquel can a él. Ya sintiéndose morir, tal cual, entonces le pide a la maestra Litelantes que le haga carne para que coma. Le hizo carne y recobró las fuerzas, cuenta el mismo. Ya después de que en él mismo pase esta situación, entonces se da cuenta que estaba cometiendo un error a causa de su mal manejo de virtudes y echanse buenos karmas y karmas duros, ya que eso lo impone en ley principiante a los discípulos y discípulas. Y si el discípulo y discípula no sabe obedecer conscientemente, la parte más exaltada de su maestro obviamente va a estar obedeciendo barbaridades de los propios venerables bodhisattvas, de lo cual se dio pues. Imagínense allá en el Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta, ellos vivían de la cacería o parte de alimentación de aquellas personas. Luego cuando el maestro dio esa ley, cuenta que ellos ya estaban medio palúdicos, caras amarillas allí, a causa de que ya venía ciertos grados de anemia. Y obviamente esa parte de enfermedades también era endosado a esos mismos discípulos que no obedecían conscientemente la parte más exaltada del maestro, sino estaban obedeciendo a su ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Y a su vez se generó parte de karma, el principal, pues, o sea, la humana persona aún peor, porque estaba dirigiendo un pueblo a nivel mundial. Y si saca una falsa ley, imagínense, se echa karma. Bueno, luego el maestro ya en su humildad sabiamente manejada también corrige semejante error. Ahora analicemos esta parte. Si el bodhisattva hacía caso, por ejemplo, los libros hebreos, en la parte más exaltada que está allí, por ejemplo, que da Jehová, Alaj o Jehová Alaj, ley de qué carne has de comer y qué carne no has de comer. Entonces evitaba de hacerse ese terrible género de karmas duros para él mismo y de causar daño al pueblo en general que comenzó a obedecer aquellas falsedades. Obviamente habían discípulos y discípulas despiertos y despiertas que no obedecieron eso. Uno es el caso de la maestra Litelantes, que ella jamás le hizo caso semejante barbaridad. Entonces cuenta esto en el libro, por ejemplo, estudiada allí, Litelantes, el dragón de la sabiduría, cuenta muchísimas anécdotas. Entonces la maestra no le hacía caso a esa situación y ella sí comía carne. Si también se va a los dioses más exaltados, que el Avatara, por ejemplo, tenéis ahí un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, creadores de universos y más, Jehová también un creador de universos. Entonces ellos, reencarnados en el planeta, igual comían carne y nutrían sus cuerpos físicos lejos de dogmas y fanatismos. Entonces al darse esto, obviamente,
si lo hubiese analizado y se hubiese despertado en conciencia totalmente en este aspecto, jamás iba a cometer ese error hacia él mismo ni hacia el pueblo gnóstico del entonces, de ese tiempo que se dio esas situaciones. Bien, ya luego el maestro en otros libros, bueno, por eso en el libro amarillo, por ejemplo, te orienta que no comas carne, porque estaban estas situaciones. En otro libro también, Introducción a la Gnosis, también habla que no hay que comer carne. Pero en otros libros ya rectifica que sí hay que comer carne, ya cuando le pasó la situación que vimos, pero en bajas dosis unas 3 veces a la semana. Es decir, no ser carnívoros. Y combinarlo obviamente con verduras, con legumbres, etc. Allí corrige el maestro. Pero ahora, ¿qué pasa? En parte del estudiantado existente o nuevo estudiantado que exista, si no estudia toda la literatura del maestro Samuel Ambeor, sus 80 obras, carpeta de documentos y 302 conferencias, en total 380 y 3 documentos ígneos, si no estudia todas las anécdotas también de los discípulos que han vivido directamente con el maestro, se va a quedar únicamente con la parte falsa de no comerse esa carne. Y a su vez, al darse eso, lógicamente están cayendo en un fanatismo extremado. ¿Veis? Pero como no se han leído todavía el resto de información, quisieran eso imponer a sus hijos, a las parejas, a los hogares, familias y a la humanidad en general, porque dice que eso es orden del maestro Samuel Ambeor. Claro que fue orden en inicio del maestro Ambeor, pero de parte de su ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Y ya después, en lo más exaltado, cuando ya elimina ciertos egos de dogmas, de fanatismos y ciertas falsas personalidades también, luego ya corrige y orienta que sí se coma carne. Pero a su vez en los cerebros de las personas va entrando esa mala programación gramatical, porque eso está escrito en las obras del maestro. Y si algunos discípulos también les orientó allí directamente, entonces les puso una mala programación neurolingüística y les quedó sellado eso en los cerebros de aquellos que escuchaban aquello. Ahora, si ellos no escucharon, en cambio la otra corrección que hace el maestro también en su obra gramatical, en sus obras, de acuerdo a este aspecto, entonces los otros ya quedan mal programados y por vida, porque el maestro tiene poder, tiene energía y eso sella en los cerebros de las personas. ¿Veis? Entonces allí nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de nuestro principal, el Avatara, el arcángel Samuel Ambeor, estas situaciones. Ahora hay que darse cuenta también que los diosas más exaltados también pecan, dioses cristificados sin ego y ya que son parte de los aislos absolutos. Ellos también pecan y han pecado, de ello también nos enseña mucho el maestro Samuel Ambeor. Cuando eso hacen se generan muchos karmas duros, muchos karmas porque cometen muchas maldades hacia la humanidad por las leyes principiantes. A su vez, al darse eso, obviamente también comienzan una mala sellación con la propia virtud, en este caso mal manejada, a su discípulo y discípulas, y allá el discípulo y discípula que va a obedecer semejante barbaridad. Por ejemplo, hay los dioses que mandan ciertas leyes, pero a ver que el que recepta también tiene egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, y si con eso lo escribe, pues está una falsa ley y se echó karma, aquel que receptó, o aquellas. Ahora, si el Dios, venerable ser, manda una ley principiante falsa, se torna falsa porque es principiante y va a causar daño a las humanidades. Entonces aquel dios o diosa se gana karmas duros por esas situaciones. Ahora, si las huestes tenebrosas anticrísticas obviamente han hecho un mal sellaje, han hecho adulterios, han hecho manipulaciones de ciertos libros sagrados, Biblia, Corán, Mahabharata, libros hebreos, etc. Entonces pues ellos se ganaron terribles karmas duros. Entonces cuando tú tomas una obra, un libro, ¿qué tienes que hacerlo? Profundizar, obviamente. Profundizar en aquello y revisar. ¿Dónde está el mal manejo de virtudes de los dioses diosas? Ahora, existen dioses diosas en los mundos nirvánicos. Ellos aún tienen ego, aún tienen karmas,
Y obviamente pueden llegarle también telepáticamente o reencarnarse y dar ciertas leyes principiantes a discípulos y discípulas. Entonces tenéis que ver dónde está, en este caso, el ego de aquellos dioses diosas, dónde están sus karmas y su mal manejo de virtudes, y ya con eso se reencarnan sus falsas personalidades. A su vez, de los que receptan y escriben aquellos libros, igual hay que revisar todo ello. Y de las personas que comparten la información, pueden ser instructores, pueden ser instructoras, pueden ser maestros, maestras espirituales incluso, por ejemplo, discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, o Lakshmi de Jesucristo, o de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, etc. Igual tienes que revisar dónde están hablando con ego, dónde están hablando con falsa personalidad, dónde con mal manejo de virtudes. Y todos esos detalles. ¿Para qué? Para que tú cuides tus cerebros, tus centros energéticos, esas como computadoras internas que vimos, y no te entre esas barbaridades que quieren mal sellarte a causa de la ignorancia ilustrada, o a causa del ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Entonces hay que revisar todo aquello y hay que estar despiertos, pendientes de qué es lo que están hablando aquellas personas para ver qué es lo que te están sellando dentro de los centros energéticos. Si la persona no hace eso, hasta en algunos casos, imagínate el caso del famoso hipnotismo, les hipnotizan igual hablando, y las otras personas lógicamente van y hacen lo que los otros quieran, pero están hipnotizados. No es que sean discípulos y discípulas, sino simplemente van como robots, como máquinas programados de aquellas personas. Pero la programación, lo que pasa es que está hecha con el ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes de esas personas. Ya habrá personas que les pueden hipnotizar consciente o inconscientemente. Habrá personas que no quieren hipnotizarles, pero igual les hipnotizan por su tipo de manejar su verbo, y a otros lo hacen despiertos. ¿Cómo hipnotizan, por ejemplo? Te están hablando sobre un tema especial, luego cambian a otra cosa y luego vuelve al mismo tema. Entonces, con ese tipo de situaciones, por ejemplo, pueden excitar hasta mujeres y llevarlas al acto sexual allí, al día mismo. ¿Veis? Porque las otras personas, obviamente, ni siquiera se dan cuenta de que ya les trabajaron para el aspecto sexual, por ejemplo, con el propio verbo, la propia palabra. Entonces lo que hacen aquellos personajes, ya en el caso de personas que hipnotizan mismo, dirigen la palabra a algo, ¿no es cierto? Te están contando algo dirigido, y sobre ese cuento mismo ya están las intenciones que ellos quieran. Luego inmediatamente cambian a otro tema que nada tiene que ver con el cuento, y luego nuevamente vuelven al cuento. ¿Qué hicieron allí? Lo que hacen es que en medio del cuento que están haciendo, ya están poniendo, por ejemplo, cosas excitantes en los cerebros de la otra persona. Y a su vez la otra persona ni cuenta se da. Ahora, al inmediatamente cambiar a otro cuento, le despistan la mente y vuelven al cuento e introducen dentro de los cerebros lo que ellos quieran. Después dejan pasar unos instantes y la otra persona actúa simplemente mal programado de acuerdo al programa que le hizo tal o quien hipnotizador. Pero ellos ya lo hacen conscientemente, ya saben lo que están haciendo. Y así pueden dirigir al campo, por ejemplo, también de sacarle dinero a la gente, al campo religioso, por ejemplo, también, político, etc. ¿Veis? Entonces las otras personas como máquinas en masas van hipnotizadas. Ahora puede darse el caso de maestros, maestras, dentro de la gnosis samariana o de la gnosis universal en general, que dan su enseñanza, pero las otras personas inconscientemente se da una situación de un falso hipnotismo. El maestro o maestra espiritual, por ejemplo, está hablando con su ego, con su falsa personalidad y su mal manejo de virtudes y el poder energético que tiene. Entonces, a su vez, también están sellando eso dentro del subconsciente y de los cerebros energéticos de los discípulos y discípulas, y los otros, como ya salen mal programados, van y hacen lo que quiso aquel maestro o maestra espiritual. Estamos hablando en general, ¿veis? Y si el discípulo no está despierto, despierta, obviamente va a hacer esas barbaridades que quiere que haga
aquel maestro o maestra espiritual, pero que eso nada tiene que ver con la real sabiduría o con la real conciencia sabiamente manejado de aquel maestro o maestra espiritual, o con lo más perfecto de las leyes que den aquel maestro o maestra espiritual. Y así se va dando una falsa programación neurolingüística en los cerebros de las gentes. ¿Veis? Bueno, vamos a ver un poquito más esto. Por ejemplo, en la gnosis gramatical, el maestro Samuel Ambeor nos orienta también ir estudiando a Sigmund Freud. Impresionante Sigmund Freud. Entonces tenéis ahí muchísimas horas de audio que el mismo maestro Samuel Ambeor lo estudia. A su vez de allí parten ya psicólogos como psicología clínica y se expande psicología universidades y todo aquello de Sigmund Freud y otro más. Claro que todos los dioses también han sido suprapsicólogos en el ir y venir de los tiempos, pero ya Sigmund Freud lo saca un poco más como una materia de investigación y estudio, y a su vez a nivel ya académico también. O sea, tiene una sagacidad, una habilidad para hacerlo que se lo haga incluso profesión, impresionante. Pero siempre ha sido estudiar la psicología como filosofía y más. A su vez, si estudias a muchos otros psicólogos, Virginia Satir, por ejemplo, y muchos otros más que van emergiendo y que ellos también han estudiado a Sigmund Freud y otros psicólogos más, y ellos también van sacando sus libros, y eso también tiene que ver con una gnosis básica. Y ponen, por ejemplo, también allá la programación neurolingüística, pero ya traducido al español, ya está una mala y falsa programación. Están poniendo PNL, o sea, un pene, L. Y eso ya están poniendo en los cerebros de las gentes y ya están mal programadas desde allí. Y de eso obviamente pueden salir dentro de las personas, exteriorizarse ciertos egos de homosexualismo, o en las mujeres ya pueden tener grados altos de excitación interna, porque en el subconsciente ya estás depositando la idea de un pene. Obviamente en Estados Unidos, en el habla inglés y en otros países más, se llama programación neurolingüística en inglés y lo sintetizan la P, la N y la L. Pero a su vez, en medio de eso, las huestes anticrísticas ya saben lo que hacen, encuadrar también palabras y ponerles ciertas cosas dentro de los cerebros de la gente. Y la gente, pues feliz, sigue repitiendo lo que ellos quieran. ¿Veis? Hay otras malas palabras relacionadas con la misma, ya que a los órganos sexuales comienzan a insultarles en el común. Pero a su vez, esas palabras repitiéndose en toda la sociedad, en calles, en casas, en hogares, entonces ya sobreexcita a las propias mujeres, por ejemplo. Y esa sobreexcitación va llevando a que se desborden, obviamente, fornicaciones, traiciones, adulterios, por un lado, y por otro lado también mucho erotismo sexual, que eso puede ir también desde un infrasexualismo a un tantrismo negro, tantrismo gris pre-blanco, o también utilizarlo para la suprasexualidad. Pero a su vez ya hay una programación a nivel mundial cuando hablan mal de los órganos sexuales, y la humanidad pues obviamente en el subconsciente busca sacar instintos en general. Entonces allí puede exteriorizarse eso por pornografías, puede exteriorizarse por webcams, por ejemplo, ya en el aspecto sexual, puede exteriorizarse por medio de revistas también y en general, porque ya hay una programación de antemano dentro de los cerebros de las personas. ¿Veis? Entonces, todas estas situaciones se dan también en el mundo común. Ahora, por ejemplo, el maestro Samuel Ambeor te programa como mago para que vayas ¿a dónde? Al sexo. Si tú estudias las obras del maestro Samuel Ambeor, te orienta al sexo, pero ¿a dónde te está dirigiendo? A la suprasexualidad, la transmutación de energía sexual. Con ese sexto mandato divino, no fornicarás jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás.
Pero a su vez allí ya hay una programación de un mago. Y si estudias una obra del maestro Samuel Ambeor, te orienta obviamente al sexo. Si no estudia las obras y revisa en un libro cuántas veces repite la palabra sexualidad, sexo, etc. Y a su vez, como mago, en su misión está haciendo una programación en los cerebros de las personas, pero te está dirigiendo a la suprasexualidad, a la castidad, a la creación de cuerpos solares, a la eliminación también de los egos, de los defectos, que uno aflore con caridad, con diligencia, con castidad, con altruismo, con paz, con armonía, y te incentiva a las obras positivas por la humanidad. Pero como mago sella dentro de las personas aquello, pues lógicamente. Pero a su vez las huestes tenebrosas en el mundo común y corriente también sellan situaciones sexuales en la gente, pero para que se desvíe al infrasexualismo, a la masturbación, a la pornografía, al degenero sexual, que se destruya con el mismo poder sexual, pero con ese también tú te puedes construir y emerger hasta como Dios diosa, con la suprasexualidad. Depende qué tipo de programación es, y si es mago blanco o mago negro, pero mago es mago y te sella sus ideas dentro de los cerebros. Bien, ahora vamos a ver ciertas situaciones de mala programación, por ejemplo, gramatical y más gramatical de la humana persona aún peor. Y también hay que revisar dónde están los errores del arcángel Samael. Él ya no tiene ego, ni el bodhisattva tampoco, pero hay que ir revisando dónde el bodhisattva tiene ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, y dónde el avatar, el gobernante del planeta Marte, está manifestándose tal vez con mal manejo de virtudes o con leyes principiantes. Eso como discípulo y discípula tenéis que hacerlo, tenemos que hacerlo. Entonces, a su vez, si la persona no hace esto, va a estar obedeciendo barbaridades y eso le va a llevar a estrellarse en su obra espiritual y dañar a la humanidad y humanidades, porque va a una mala programación, como estamos viendo. En unas palabras te dice que los científicos son, eso dice la humana persona del maestro, pero lo dice con su ego, con su falsa personalidad o mal manejo de virtudes, aclárese. En ese caso dice que los científicos son caballos intelectuales. Eso es perfectamente equivocado, eso es perfectamente un insulto a la élite científica y por ello se echa muchos enemigos ya de antemano, obviamente la humana persona aún peor, ¿veis? Porque les está insultando, pues lógicamente, y eso no es de la sabiduría real, eso no es del conocer, eso no es de la inteligencia samariana, eso es producto de su ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Ahora, eso lo sella en sus libros y los discípulos comienzan. Y si no tienen este tema, entonces lógicamente van a comenzar a insultar a los científicos y te vas a echar un montón de karmas y hasta puede darse ciertas situaciones, incluso judiciales, por estarles insultando. ¿Veis? Entonces vamos a ir transformando estas impresiones y obviamente el objetivo es dar la gnosis gramatical, la gnosis programación neurolingüística, obviamente para ir corrigiendo aquellas barbaridades producto de los egos, falsa personalidad que ya eliminó la avatara pero que queda registrado y escrito. Por esto todo maestro espiritual que escribe libros, que tiene que realizar por conciencia consciente, después de haber escrito sus obras, hacer un libro de rectificaciones, de conclusiones sobre todos sus libros. Entonces con eso el estudiante va directamente a ese libro, ve dónde están todos los errores de los libros escritos y no se estrella. Y a su vez el maestro se corrige y no se echa karmas duros para futuros tiempos. Ya enseña el mismo que la persona que inventó la palabra bien o mal se echó terrible karma. Entonces mejor es decir positivo o negativo. Pero imagínate, las otras palabras ya están selladas, igual en nosotros la humanidad. Pero entonces ya nosotros tenemos que ir corrigiendo eso dentro de nosotros mismos. Bien, al decirle a una persona que es un caballo, la otra persona está dormida y le está insultando. Está dormida de conciencia porque tiene que ver en el aspecto físico que no es un caballo, sino está en cuerpo de persona. ¿Veis?
Si la otra persona le dice que es un caballo realmente, entonces le llevaran a esa persona que dice que es un caballo ante los mejores psicólogos del mundo y le dijera pues que está mal, que está con un grado de falsedad, un grado de mitomanía en ese caso, y que está obviamente insultando a las personas y que tiene un problema psicológico interno de racismo, por ejemplo, hacia la élite científica y un montón de cosas más, que realmente es eso así. Solo por no saber cuadrar la gnosis gramatical, ¿veis? Ahora, la persona al creer que los otros son caballos, obviamente está obrando en su trasfondo interno negativamente, porque está viendo que están en cuerpos de personas, simplemente quiere insultarles, simplemente es un ego de insulto o un ego de orgullo que le salió al maestro en ese momento, que tenía ese ego, después ya lo eliminaría, pero realmente es insulto, por no saber cuadrar la gnosis gramatical perfectamente. Ya el maestro mismo nos enseña en otros temas que él quiere una expresión científica y matemática en la palabra. Entonces con eso desbarata el mismo sus propias situaciones de equivocaciones que ha tenido en otros escritos que ha dado o temas que ha dictado, ya sea en videos o en audio de grabaciones. Entonces, la palabra de insulto es caballo. Ahora, ¿cómo tendría que expresarse una persona si quiere decir a otra persona que es intelectual? Entonces, obviamente le puede decir en este caso que cierta parte de los científicos, con excepciones, al poner con excepciones, ya no te mandaste los miles o millones de científicos existentes en el planeta. ¿Veis? Entonces, hay excepciones. Entonces le puede decir que parecen como, la palabra parecen y como caballos intelectuales, ya le evitó que se eche un montón de enemigos. ¿Veis? Entonces, ahora, ¿por qué les puede decir que son como caballos intelectuales? Porque obviamente el maestro les vio la parte interna de aquellas personas que estaban caídos espiritualmente, con el ego, o sea, con posible pereza, orgullo, codicia, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Tenían un aspecto de bafómetos, de medusas, a causa del ego que todos los habitantes mismos del planeta hemos creado, lógicamente. Con excepciones, esas excepciones serían los que ya lograron su autorrealización y eliminaron todo el ego. Entonces veis que es diferente decir así. Y obviamente el maestro, al verles internamente, no es que tampoco sean caballos, sino tienen un aspecto como de caballos. Pero el ego de las personas, de todos nosotros mismos, sí tiene formas de animales, pero a nivel interno, o sea, en la parte mental. Pero ese es el ego, no es que sea aquella chispa divina que está envuelta en todo ese ego. Entonces, al especificar matemáticamente y científicamente, como nos orienta el maestro Samael Aun Weor, que hay que hablar, se evitó un montón de problemas. Y se evitó que toda la parte científica rechace parte de, obviamente, esto que estamos viendo, porque es un insulto, lo anterior que especificamos que dice el maestro. Y al darse esto, obviamente más bien se gana ese aprecio de la parte conscientiva de la mayor parte de científicos y les hace que hagan un proceso de reflexión, de rectificación sobre, por ejemplo, no estar destruyendo el planeta con un montón de explosiones nucleares. ¿Veis? Entonces, a causa de esas explosiones nucleares del maestro que parecieran como caballos intelectuales, porque tienen un montón en el intelecto un montón de información, pero lo utilizan como un caballo que obviamente no sabe lo que hace. ¿Veis? Y por ende pueden y causan mucho daño al planeta y hacer hasta más cosas al planeta. ¿Veis? Entonces allí queda solucionada esa situación de mala programación neurolingüística que da el avatar en ese aspecto de insultos. Entonces ahora, cuando tú quieras referirte a un venerable científico, ¿qué vas a decir cuando se equivoca? Parece o actúa como un caballo intelectual. Nunca le has insultado.
Si realmente cometió un error y está haciéndolo tal cual como aquel animal, entonces no se va a ofender, se va a rectificar porque le estás ayudando. Otra situación, da por allí, por ejemplo, a ver, otras que está por allí, y los compañeros o compañeras que saben esto, ya ir compartiendo también esa parte donde hay esas equivocaciones para ir corrigiendo, porque si no se lo hace esto a nivel de logias blancas, de Dios manifestado y manifestado, a nivel de discípulos y discípulas de la gnosis samariana del Avatara, Samuel Ambeor, entonces espérate, las huestes anticrísticas sí lo van a hacer, ya en los próximos tiempos, en algunas partes ya están comenzando. Entonces ellos lo que van a tomar es toda la información que ha dado el maestro y van a comenzar a decodificar y van a sacar lista de insultos, lista de malas palabras y un montón de situaciones, pero en búsqueda de chantajearle totalmente la imagen al Avatara. Y eso van a comenzar a mal sellarle en los cerebros de la gente, para confundir, pues, lógicamente. Por eso es deber de los discípulos conscientivos ir aclarando estos detalles, pero a la luz de la conciencia, viendo también dónde está lo más perfecto de manejo de virtudes del Avatara y dónde está también las leyes más perfectas, pues, lógicamente, y poniendo en el otro lado de la balanza estas otras situaciones imperfectas. ¿Veis? Ya por ahí dicen que el maestro ha copiado a muchos otros esoteristas. Obviamente el maestro ha estudiado toda la biblioteca Rosa Cruz, de la maestra Blavatsky, de élites espiritualistas también, masonería también, y el maestro ha ido a estudiar aquellos libros como Biblia, Corán, Mahabharata, etc. Luego lleva sus meditaciones, lleva sus análisis conscientivos también, y hace también investigaciones sobre lo mismo en otras dimensiones, ya sea en viajes astrales o físicamente incluso, porque el maestro volaba por los aires con un cuerpo de carne y hueso, o a su vez con su polividencia estudia los registros akáshicos de la naturaleza y de ello nos saca la gnosis samariana. Pero vas a encontrar información que da él también en otras obras. Por ejemplo, te habla de San Benona, el ángel Sakaki, Harito, Loiso y otros más que llegaron al planeta y nos da en síntesis lo que hicieron. Eso lo estudia también del libro de Gurdjieff, Relatos de Bela su nieto, donde allí tienes horas, en sí tienes unas 36 horas para estudiar muchos aspectos de esto que estamos viendo acá. Y obviamente es parte de la gnosis de Gurdjieff, del conocer inteligencia y sabiduría de él y de la gnosis universal. Y también el maestro Samuel ha estudiado aquello, saca una síntesis, su autognosis, y nos da dentro de la gnosis samariana. Pero por otro lado ya van personas que jamás quieren que estudies obras de otros autores que el mismo maestro Samuel Ambeor lo estudió. ¿Por qué se viene esa confusión? Porque el maestro en otros escritos te orienta que no hay que ser mariposeador, que no hay que traer enseñanzas foráneas a la gnosis, pero está hablando de enseñanzas foráneas, o sea, de ciertos disparates salidos del ego, falsa personalidad de algunos entendidos, de algunas personas que tienen parte de ignorancia ilustrada dentro de ellos y que guían ciertos foros, por ejemplo, en esos tiempos en internet o en otros tiempos en otros lados. Entonces, eso sí, pues, ¿para qué vas a perder el tiempo allí? Vas a enredarte. Acuérdate que cada uno de los 10.000 egos, 7 cabezas de legión, 3 furias, 12 demonios más, tiene su parte intelectual, su parte emocional, tiene sus compromisos, leyes de recurrencia, y también obran como personas dentro del país psicológico de esas personas. Entonces, ¿qué le va a estar haciendo caso a esa gente? Entonces, ahí más se enreda el discípulo y discípula. Pero ir a estudiar libros serios, de los que él mismo estudió, pues lógicamente que es el deber de ir a estudiar la gnosis universal, siendo tú ya parte de la gnosis samariana. Y si dirigentes o maestras espirituales dentro de la gnosis samariana quieren impedirte que vayas a estudiar esos libros, aquellas personas están o han sido mal programadas por el ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes del mismo maestro Samuel Ambeor, o no han sabido entender qué es lo que quiere orientar el maestro. ¿Veis? Entonces realmente tienes que estudiar pues absolutamente todo y llevarlo a la meditación y sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. ¿Veis? Cosa que ya lo hizo el maestro Samuel Ambeor en la mayoría de estudios que él lo hizo. Pero tampoco nos prohíbe que vayamos a estudiar todo aquello. ¿Veis? Bueno, continuando. En otra situación, por ejemplo el maestro, vamos a ver una situación de mal manejo de virtudes.
Entonces, lógicamente dice, ya cuando no tenía ego, porque en el Congreso de 1976, o año 14 Acuarios, allá en Guadalajara, México, el maestro no tenía ego. Un error ya vimos allí, ¿no es cierto?, de las situaciones de libros. Y eso ya sale en grupos, por ejemplo, de la élite del maestro Ravolú, que enseñan esa enseñanza que dio el maestro Samuel Ambeor, que si él podría, hubiese quemado todo el resto de libros y se quedaba solo con 5, porque estaban llenos de imperfecciones los demás libros. Eso es real, lo dijo. Hay muchos testigos de eso que estaban allí en aquel congreso. Contactarlos directamente. Pero obviamente se puede dar ciertos fanatismos, dogmas, y ya querer únicamente hacer una gnosis samariana de 5 libros. Si en los demás libros tienes unas informaciones extraordinarias y en las demás conferencias. Pero ya veis ahí, una mala expresión producto del mal manejo de virtudes y mal cuadraje y no aplicar la gnosis gramatical ni la neuroprogramación, programación neurolingüística, pues vino ya una terrible mala programación dentro de los cerebros de discípulos, discípulas, incluso maestros espirituales dentro de la gnosis samariana. Ahora, si dentro de las instituciones gnósticas se da eso, imagínate cuando esas informaciones ya se van conociendo a la humanidad en general, los más de 7.000 millones de habitantes existentes en el planeta. Y si dentro del estudiantado gnóstico mismo se da un montón de enredos, imagínate. Entonces mejor es compartir y aclarar. Porque esto nos orienta el mismo maestro Samuel Ambeor en la instrucción solar de la resurrección que te estamos compartiendo, y aquí en este coro, Ors, que es del Opus del arte gnostizante. Si vamos a tener que hablar desde cuando ya hablamos de pequeños hasta el último día de la vida, Dios mediante, entonces sepamos comunicarnos y hablar y comprendamos que lo que hablamos le vamos programando en los cerebros de las personas, y lo que la gente habla nos ha programado ya dentro de nosotros. Pero a ver qué es falso y qué es real. Bien, entonces en esa otra situación ya se arreglaba, que podía expresarse, que tiene 5 o 6 libros en lo más exaltado de su iniciación, y que orienta que se estudie todos los demás libros, pero con ojo avisor, apartando dónde está su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, de aquello. ¿Veis? Entonces así cambia la situación. Ahora, ¿qué hay que hacer como estudiantes? Ir a destruir esos odres viejos, o sea, tal vez querer solo estudiar 5 libros, o 6 del maestro, y ahora destruir eso, y ahora vuelta a autoprogramarnos a todo lo que es una biblioteca gnostizante con 383 documentos signos, 80 libros, una carpeta de documentos donde hay cartas que envía el maestro a sus discípulos y 302 conferencias. A su vez también están 107 libros del maestro Laxmi Daimon y muchos cientos más de libros de los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor Laxmi Daimon. Y obviamente el libro de Jesucristo, el Piscis Sofía después de la resurrección, 300 libros de Sivananda, maestro gnóstico, de la gnosis de Logia Blancas y de la gnosis samariana también. A su vez libros de Propato o el maestro Luxemil, tenéis obras de los maestros que han escrito, el maestro Garbuchinis, Ravolú y más. Y también libros de los iniciados y iniciadas que han escrito. Fernando Salazar Boñol, Fernando Moya, tienes allí al maestro Juan Can también, conocido antes como Oscar Uzcategui, y muchos más, el maestro Tawa Manu también, y otros iniciados y maestros que han escrito libros. Tienes allí a Juan Capazo, Eleuterio Martínez, Judy Gasque, etc. De vuestro servidor en conciencia, Suchertap también. Pero hay que ir a revisar pues todos estos detalles que estamos viendo. En sí, la biblioteca gnóstica tiene los 1000 documentos de la gnosis samariana. También esos libros de Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, Mahabharata, etc. son parte de los libros de la gnosis universal y de la gnosis samariana. Pues que orienta el maestro Samuel Ambeor, estudiarlos con ojo avisor, viendo todos estos detalles que estamos acá. Bien. Entonces hay que hacer una nueva programación de la biblioteca samariana dentro de nosotros mismos y destruir los otros odres viejos falsos. Y a su vez, dentro de eso, revisar en cada uno de los libros dónde está el mal manejo de virtudes, dónde está el ego y la falsa personalidad del maestro Ambeor, que aún tenía ego, y dónde está el mal manejo de virtudes del arcángel Samael, o sea, el padre de Ambeor, y dónde están leyes principiantes, dadas ya sea por el Bodhisattva o el Avatara. Y así nosotros nos revolucionamos en conciencia y no vamos a estar
obedeciendo barbaridades, sino vamos a obedecer y cumplir lo real de la gnosis samaniana y da la real gnosis samaniana, lógicamente. Pero discípulos y discípulas que quieran hacer esto de las obras del maestro Samael Aun Weor, no las vas a hacer sobre las obras allí mismo. Haz un libro aparte y escribe aparte. En el libro, por ejemplo, El matrimonio perfecto, hay este error. En la conferencia tal, rectifica el maestro. Por ejemplo, otra situación. En una nos dice que los incubos y sucubos son producto de la fornicadera, del derramamiento de la energía. Por otro lado, ya en lo más alto corrige que eso no es producto de la fornicación, del derramar de la energía. A su vez, enseña que son egos creados en un ciclo de 108 vidas, pero parte del estudiantado ya se había quedado con el otro, imagínense, y de eso ya crea falsos conceptos y un montón de traumas psicológicos. ¿Veis? Que si tiene la persona, la pareja que no está en castidad, entonces imagínense, ya está multiplicando, sumando allí cuántos millones de incubos, sucubos están por allí. Pero realmente eso es falso, pues. Enseña que son egos y que hay que desintegrarlos como egos. Otra situación, por ejemplo, da que Santa María, por ejemplo en el libro La Revolución de Ver, que Santa María era una demoníaca de las logias anticrísticas, y luego corrige en otros libros que Santa María es una maestra de las logias blancas y la interceptó astralmente y la llevó a los mundos superiores de conciencia, y se dio cuenta que el Padre Espiritual le llevó a los mundos infiernos. ¿Para qué? Para que aprenda magia. Entonces Eunicio se equivocó, él mismo creía que era una demoníaca. Otra situación cuenta que los bonzos y dupas todos eran demonios anticrísticos. Luego tiene la humildad de corregirse. Entonces cuenta que los bonzos son de las logias blancas de Dios manifestado. Y a su vez cuenta que los dupas son magos negros, porque pues enseña la fornicadera. Pero también la maestra Blavatsky igual se confundió, y así otros esoteristas. Ahora, si una persona no estudia esto, totalmente la obra samariana, entonces ¿qué va a hacer? Va a estar insultando a los bonzos. Total, los bonzos son maestros de la logia blanca. Si los sigue insultando, ellos se pueden quejar ante los tribunales de la ley divina y echarle un buen karma a aquella persona que lo está insultando. El maestro Samael Aun Weor cuenta una anécdota que lo llevaron en el mundo astral ante los tribunales de la ley divina. Y le dijeron: tú criticas mucho en tus libros. A causa de eso te has ganado un karma y te vamos a encarcelar por una semana en la cárcel mental. El maestro cuenta que no lo tomó tan en serio esa situación. Y después de ello, una semana pasó en la cárcel del mundo, una cárcel mental. A ver cómo mismo ha sido eso. Pero cuenta que fue horroroso esa situación. Allí pagó karma por el daño hecho a la humanidad por sus críticas. ¿Veis? Entonces imagínense, si otra persona quiere, por ejemplo, un instructor, instructora, misionero, misionera, ungido, ungida, o maestro, maestra, que ya sea de la gnosis samariana, quiere repetir como loro todas las palabras que dice el maestro Samael Aun Weor. Pues se va a estrellar, porque se va a repetir palabras, aspecto de su ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Y se va a causar daño a aquel discípulo, generarse karmas, y va a causar daño a la humanidad, porque está sellando como mago, maga, cosas falsas. Bien, el despierto despierta, obviamente va a darse cuenta que no es así, y si tiene que dar una enseñanza sobre el respecto, va a aclarar la situación como fue. Y también va a orientar dónde está lo más exaltado de las virtudes del maestro, en su perfecto manejo de virtudes, y dónde están las leyes más perfectas de él. ¿Veis? Allí cambia la cuestión. Otra situación, por ejemplo, y así de las pocas que vemos acá, pues ya hay que ir profundizando en todos los libros y conferencias dadas. Pero si no se hace esto por acá, como vimos, ya las huestes anticrísticas la van a hacer por otro lado. Pero van a buscar únicamente chantajear y poner magias negras para que la gente tenga escepticismos en contra del maestro Samael Aun Weor y en contra de la gnosis samariana. Cosa que es mejor, obviamente, por medio de las logias blancas, que estamos de Dios manifestado y manifestado, orientar claramente. Y qué mejor este coro Ors, el coro del lenguaje cósmico e historia universal.
Bien, otra situación, producto del mal manejo de virtudes del maestro Umbeor. Tenéis que nos orienta, bueno, él dice en un congreso que dice que él es un mísero gusano caído del lodo de la tierra. ¿Tú te crees eso? Pero a su vez, parte de discípulos lo repiten tal cual y ya se creen también lo que el mismo maestro les dejó mal programando con su propio, en ese caso no tenía ego, no tenía karma, ni tenía ya falsa personalidad. Entonces, ¿con qué les mal programó? Lógicamente con su virtud de humildad, pero mal manejada. Y a causa de eso, si a otras personas, por ejemplo, con excepciones dentro de la gnosis samariana, le dicen que es un miserable gusano, el otro se va a sentir feliz de la vida. Pero la realidad de los hechos es que eso es mitomanías. Esa persona que ya se está creyendo eso, cae en mitomanía. El maestro lo dijo eso en su aspecto de humildad, pero humildad mal manejada. Él mismo enseña que con las virtudes mal manejadas se puede causar, no que se causa muchísimo daño a la persona y daña a las demás personas. Eso hay videos también que el maestro corrige. Entonces en este aspecto, que vaya entonces, por ejemplo, el maestro que vaya de psicólogos, le dijeran, señor, usted no es ningún gusano, usted está en cuerpo de persona, véase. Le pusiera un espejo grande y observe, si usted no es gusano, usted es persona. Y si él siguiera insistiendo con esa cosa, imagínense, los psicólogos le dijeran que está mal psicológicamente. Porque le dijeran, vea su cuerpo que Dios le ha dado, que la madre naturaleza le ha dado. No es cuerpo de gusano, es cuerpo de persona. En ese caso ya era un humano solar, un Dios. ¿Veis? Y esto es científico, matemático, lo que estamos aquí analizando, a la luz de la conciencia y de la gnosis samariana. Entonces, en ese aspecto, los otros discípulos también les dieran eso en cátedras de psicología. Y todos se creyeran ya miserables gusanos, porque eso lo dijo la virtud mal manejada del maestro. Pero tú no eres ningún gusano, ni nada de ese tipo de cosas. Eres una persona, que seas un humano lunar diferente. Que a causa del ego, ojo, a causa del ego, a causa de la pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, esa persona sea como un mísero gusano y que a causa del ego y la fornicadera esté caído espiritualmente, diferente a decirle a la gente gusanos. ¿Veis? Entonces, solo en esa situación de mala expresión ya queda sellado en el estudiantado, con excepciones, incluso en maestros maestras, y quieren ir repitiendo lo mismo a las demás gentes. Entonces salieran, por ejemplo, psicólogos en general y analizaran esto ya más profundamente. Van a decir, ahí hay gente mitómana. ¿Qué es la mitomanía? Que te crees algo que no eres. Y si tú te estás creyendo gusano, o sea, ya sí, gusano, pues no eres eso. Eres persona, eres un humano lunar o solar que ha creado el ego y se está caído espiritualmente a causa del ego, muy diferente. Entonces la expresión correcta allí del Bodhisattva podría decir en ese caso que a causa del ego y la falsa personalidad que tenía, era o actuaba como un miserable gusano caído del lodo de la tierra. Perfecto, la diste, ¿veis? Entonces así ya no se mal programa los cerebros de la gente, ni la propia persona, a causa de su humildad mal manejada, cae en ciertos grados de mitomanía. Bien, y así hay que ir estudiando mucho de todo esto. Otra situación, por ejemplo, el maestro dice que somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Con esa casi pasa, porque no se está poniendo el nombre, pero ni en eso, porque ya está diciendo que es animal. Está en cuerpo de persona, hay que reconocerlo. Y hay que saber manejar sabiamente la virtud de la humildad para no dañar a las demás personas con la propia humildad mal manejada. Entonces, en ese caso, obviamente hay que comprender que la humanidad en el planeta Tierra
estamos caídos espiritualmente y que a nivel psicológico hemos creado ciertos animales psicológicos, egos, que tienen su forma en el mundo mental, y eso hace que la persona actúe casi o igual o como un animal existente en el planeta, ya sea como un perro, un chancho, un burro, etc. Pero estás poniendo que actúa como, ¿ve? Si la persona habla un montón de situaciones negativas, puede decirle que actúa como un loro, o que rebuzna a esa persona como un burro, por ejemplo, pero no le está insultando y no le está diciendo que es burro ni loro, porque es persona, ¿veis? Bien. Y así hay que continuar viendo, estimados y estimadas, todos estos detalles para, lógicamente, nosotros desprogramarnos de lo falso que hemos leído en obras del mismo maestro Samuel Ameor en cuanto a esas situaciones de insultos, en cuanto a esto que estamos viendo acá, pues, y ahora autoprogramarnos a un real enseñanza, una real enseñanza, verbo y enseñanzas escritas del mismo maestro Samuel Ameor, pero ya purificado entre nosotros. Entonces allí sí vas a expresarte con eso tan exaltado que tiene él de poeta, que tiene de fuerza también. Y ojo que no hay que taparle lo que es ira del maestro Ameor a lo que es fuerza del maestro. Son dos cosas muy diferentes. Una persona incluso puede pelear físicamente con fuerza, pero sin ira ni orgullo, pero con una fuerza poderosa. Así como lo han hecho los dioses Krishna, Odin, Wotan, Thor, Horus, pero hay que ver dónde realmente estaba su fuerza, su paciencia y humildad. Peleaban con paciencia, humildad y fuerza, emergió esas propias virtudes, y dónde está por ahí si aún tenían ira o orgullo, ¿veis? Igual, del maestro Ameor hay que ver dónde está la fuerza y poder de su verbo, cuando se expresa, lo más noble, y dónde está pues su ira, su orgullo, y su falsa personalidad también de iras y orgullos, y sus cabezas de legión que se expresan en ciertas audios incluso dados. Entonces hay que ir revisando dónde está eso, y el mismo maestro Samuel Ameor nos enseña que él eliminó la falsa personalidad al final de su existencia, o sea, en los últimos años. Pone allí del 24 de diciembre de 1977 o año 15 Acuarios, unos cuantos años ahí nomás, unos 3, 4 para abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes todo el tiempo estuvo con una terrible falsa personalidad. Y acuérdate que hay falsas personalidades de ira, de orgullo, de codicia, de falsas personalidades de improsperidad, falsas personalidades de insalud, de indinero, de inamor. Ya él mismo cuenta que su Madre Divina le corrigió en los mundos internos que maneje el verbo un poco más prudencialmente. Y él mismo enseña que llegó acá al planeta Tierra para aprender diplomacia. Por eso le enviaron acá también al planeta Tierra, y para que ayude como avatar de Acuario, Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana. Entonces, en las expresiones de su verbo, de su rostro, y en la tonalidad de su verbo, hay que diferenciar todo eso, pues. Si no, la otra persona también puede autoprogramarse de eso que escucha y ve, y luego ya como instructor o instructora quiere salir hablando tal cual, pero está hablando a veces como el ego del maestro, su falsa personalidad o sus malas virtudes, o en otros casos está hablando ya con una elocuencia de verbo, de poder, de fuerza, de energía. Entonces hay que diferenciar esas situaciones para que no dañes tu propia personalidad ni tu propia imagen a la humanidad en general. ¿Veis? Bien, ya analizado todo esto, entonces ahí sí vamos a tener una real gnosis gramatical y una real programación neurolingüística dentro de nosotros, y va a salir de los instructores e instructoras, ungidos, ungidas en general, una gnosis fluídica pero real, lejos de las falsedades. Y a su vez la persona aprendiendo este tema va a estar muy despierto de qué es lo que te quiere programar la gente, tal vez para sacarte dinero. Estamos hablando en general, en la humanidad en general, y en el lugar donde tú estés en general, ya seas en las calles, en un centro religioso, en una orden de ciencia, arte, filosofía mística, dentro de la gnosis samariana, o en la gnosis universal, o en tu trabajo mismo, o en tu casa, o en cualquier lado.
porque tú vas a comenzar a investigar, a analizar científicamente y matemáticamente qué es lo que la otra persona te quiere programar dentro de tus centros energéticos para que actúe tal cual. O vas a ver si la otra persona tiene intenciones de hipnotizarte o intenciones de poner allí dentro de ti esa mala programación producto del ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes de aquella persona, sea maestro o maestra espiritual dentro de la gnosis samaliana o gnosis en general, o sea discípulo del maestro Samalambeor, etc. Y allí la persona tiene como un antivirus interno en sus centros energéticos, en sus mentes. Acuérdate que hay 3 mentes, la mente también sensual, la mente intermedia y la mente interior, y cuando ya detecte esas falsedades no va a dejarse mal sellar ni mal programar, por ende no va a crear falsas personalidades de eso que le quieren poner dentro y que luego se exterioriza. Y así hay que ir revisando de todo y en todo lugar y de toda persona con la que analicemos y conversemos. Qué mejor en la noche hacer las meditaciones de retrospección y de transformación de impresiones, revisando los eventos de la vida para ver dónde se dio malas programaciones de la gente. Ahora, la propia persona, producto de estas malas programaciones y producto del ego que hemos creado, también de la falsa personalidad que hemos creado y de las virtudes mal manejadas, obviamente comienza a pensar, comienza a sentir emociones, pero negativas, y eso lo va creando en el mundo mental, 5ª dimensión. Allí crea como efigie mentales y con materia mental lo que habla, lo que piensa y siente. Y si estás mandando malas ondas en contra del dinero, de lo material, de lo económico o del amor, de la salud, eso ya está creando ya. Y luego la ley de creación atractiva nos trae de vuelta a un futuro inmediato a nuestras vidas lo que hemos creado nosotros mismos con el verbo mente emociones. Terrible. Eso a más del resto de malas programaciones que la gente con su ego, mala falsa personalidad y malas virtudes hace dentro de la gente día a día. Entonces imagínense, tienes que andar con un autovirus psicológico muy poderoso para no dejarse infectar la mente. Ya enseña el maestro Samalambeor que se da muchas contaminaciones mentales, y si incluso de las personas con su poder mental emiten ciertas creaciones de monstruos mentales que luego absorben la energía de la gente que está en el entorno o de esas mismas personas. ¿Veis? Y acordémonos que producto de esto va a estar nuestras vidas en la salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Entonces revisa qué te programaron en las religiones en cuanto al dinero o en cuanto al amor. Imagínate que hay barbaridades, a gente les mal programan de que no tienen que tomar pareja porque se van para el infierno. Y de eso salen muchas castas religiosas incluso con una mala programación y un montón de frustraciones en el ambiente del amor. Eso les programó las huestes anticrísticas por medio de la falsa personalidad, mal manejo de virtudes, egos de los propios directivos que tienen, con excepciones. Y obviamente le ponen al Maestro Jesús el Cristo, que jamás tuvo mujer, o sea que nunca en la vida tuvo sexo porque es pecado, ni María, la Madre de Jesucristo, tampoco. Total, la realidad es que el Maestro Jesús el Cristo tuvo sus mujeres en tierras de Jerusalén y también de Egipto. Practicó por amor y para amar la sexualidad desde su soltería, y también se enunció con Miriam Ben Magdala, su esposa sacerdotisa. A su vez, María, la Madre de Jesucristo, para volverse virgen, Cristo, cristificada y diosa, se casó con José también y practicó los misterios sexuales tántricos por amor y para amar. La sexualidad la practicó en su matrimonio, algo tan natural, y obviamente de allí emerge como cristificada y diosa y virgen. La real virginidad está en su mente, sus emociones y sus procesos iniciáticos de 3 montañas. Nada que ver con lo que le han mal programado la gente a ciertos fieles en la humanidad en general, con excepciones. Y así tienes que ir revisando de todas las religiones. Por ejemplo, en cierta parte del Corán va a ciertas malas programaciones de que tienes que matar nomás allí, en el nombre de Alá. Eso no te manda Alá, Jehová Alá, o Jehová te manda un mandato divino: no matarás. Es claro y preciso. Entonces el otro es invento de los egos, y esos egos de ciertas personas salen con disparates y hasta ponen terrorismos en el planeta. Ese libro sagrado nada tiene que ver con eso. Por eso también revisar allí en los libros de liturgias samarianas, tanto de primera, segunda, terceras cámaras, etc.,
ciertas malas programaciones que hay en rituales egipcios. ¿De dónde sale eso? Del libro tibetano de los muertos, también el libro de Aleister Crowley, que él dio también esos 7 rituales en su libro de la ley. Y a su vez el maestro Samuel Ambeor también los estudió, y también él en sus meditaciones y éxtasis saca un montón de cosas falsas de cierta parte de aquellos rituales y pone ya más perfecto. Pero en medio de toda esa perfección tiene que revisar dónde está lo falso, pues. Una vez que te incentiva allí que deberéis honrarme todos con espada al cinto y no derramar sangre en mi nombre. ¿Y en nombre de quién vas a estar pues derramando disque sangre y un montón de cosas? El Cristo, Dios, la ley divina y los dioses más exaltados te mandan un mandato: no matarás, no derramaréis sangre. Solamente esa parte es obsoleta, no sirve y hay que corregirla, poner ahí ese 5.º mandato que manda Dios. Entonces diferente es decir, hay un 5.º mandato que es: no matarás, ni te autoquitarás la vida, ni eso no le harás a la gente en general. Diferente es decir, sabes manejar perfecta y sabiamente la virtud de la humildad, la paciencia. Y en situaciones extremadas de vida o muerte de tu cuerpo, de tus seres queridos, pelead, guerread, luchad, venced, eso es todo. Muy diferente, ¿no es cierto? La otra, que en la unción, por ejemplo, vas a tomar sangre y carne. Tú no vas a un asado, ni vas a un acto de satanismo anticrístico. Hay el satanismo crístico de Dios, que realmente sí hay. A Jesucristo lo practicó haciendo el ritual del pratimoksha con sus discípulos. Todos pusieron parte de sangre de ellos, hicieron un pacto de sangre y se bebieron entre ellos. Es un satanismo cristiano de Dios. El satanismo cristiano de Dios emerge del Espíritu Santo, que Cristo, Satanás es de Dios, es una energía sagrada de Dios. Nada tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído, que es un ente anticrístico, pues llegó de otra constelación, o con los magos negros, magas negras de diferente color de piel, que se les llama satanes también. Entonces existe el satanismo anticrístico demoníaco y existe el satanismo de Dios, que lo practicó Jesucristo. Pero a los ritos religiosos tú no vas a estar tomando sangre ni comiendo carne de nadie, porque ahí ya le estás mal programando a la gente para que de una vez se lo coma vivo ese sacerdote o sacerdotisa, palabra que igual ya está tergiversada también. ¿Por qué? Porque dentro del subconsciente le estás programando a la gente que si llegase Jesucristo, de una vez lo destroza, sacan la sangre y todos comen, porque así se van a ir al cielo como hijos de Dios. Así se van a ir más pronto al infierno, porque están cayendo en egos de canibalismo y egos de matar, irse contra el 5.º mandato divino. ¿Cuál es la solución? Sacar esas malas programaciones falsas. ¿Veis? Es mejor decir que el pan representa la virtud, la sabiduría, el dharma, y el vino la transubstanciación, la transmutación. Sed castos y sed espíritus eternos de Dios. O diles otras palabras cuando das el pan y el vino: net, o sea, ten paz lux. Eso es todo. En otros lados también te dan, que a lo que te dan una hostia, representa que te están mal programando allí de una vez a comerle a Jesucristo. Son malas programaciones que causan daño en los cerebros de niños, niñas y de los adultos, de la humanidad en general. Está mal programado eso. Entonces hay que corregirlo, pues eso es de sabios e inteligentes, y eso es de real gnosis samariana. Y tanto dentro de la gnosis samariana como de las religiones en general, tienes que ver esos detalles, qué tipo de programación está recibiendo la gente, y ha sido uno mal programado por eso. Veis a un Jesucristo solo masacrado, lleno de sangre, una cruz y bañado en sangre. Eso es una mala programación neurolingüística. Y eso está haciendo en los cerebros de la gente que obviamente piensen en sangre, piensen en matanza, piensen en horror, piensen en muertes y en desgracias. Y a su vez, ciertos directivos, directivas, quieren presentarlo a un Cristo así masacrado, o sea, un Cristo débil, un Cristo en desgracia, con un montón de falsas teorías. Ubícale a Jesucristo como está, resurrecto, poderoso, glorioso. Pon una cruz de los misterios creacionales adornada con rosas, y al frente pon estatuas, monumentos de Jesucristo como Rey, ya no masacrado en la cruz, sino resurrecto. Hay muchas efigies y fotografías, cuadros del Maestro, tal cual como es en estos tiempos, poderoso y resurrecto. Pero ¿quién no quiere hacer eso? El ego de propios discípulos y discípulas. Ahora, el otro Cristo en la cruz que está allí,
Pues lógicamente lo has de utilizar en la semana adecuada, como es Semana Santa. Entonces allí, claro, sacas ese Cristo que está así, en representación de que Él hizo pactos ante la ley divina para darnos acá en el planeta Tierra el ritual de Pistis Sophia, capítulo 141-142, del perdón de los pecados. Y para que se dé ese libro de Pistis Sophia a la humanidad y se levante karmas duros del entonces. ¿Veis? Y a su vez, obviamente, termina la Semana Santa, listo. Ponga al Cristo en un sarcófago especial, en el mismo altar, tras unas cortinas, y saca al frente el Cristo ya resurrecto, poderoso, lleno de gloria, poder, fuerza. No busques tenerlo todo el año a un Cristo masacrado para estarle trabajando emocionalmente a la gente y mal programándole los cerebros de la gente, llevándole al pesimismo y a la sangre de una vez. Entonces, todos esos detalles, pues, va de la real gnosis samariana que nos da el maestro Samuel Ambeor en la instrucción solar de la resurrección. Y qué mejor en este tema que lo estamos viendo acá, pues, estimados, estimadas. Bien, otra falsa programación, ya en hecho mismo, que te quieran tal vez obligar que te arrodilles, puede ser dentro de primeras, segundas, terceras cámaras, o en religiones en general, ante lo que quiere que se arrodille el ego de ungidos y ungidas, que hasta esa palabra ya está tergiversada. Si una persona tiene el altar, obviamente tiene 7 cabezas de legión, tiene 3 furias, 10.000 defectos psicológicos, 12 demonios más. ¿Tú te vas a estar arrodillando ante eso? Lógicamente que no, jamás. Entonces prefieres ahí que el ungido, el clérigo, se aparte ya del altar, y ahí sí puedes arrodillarte en el altar directamente ante el altar. También puedes hacer eso. Pero que te quieran obligar que te arrodilles ante ellos son egos de cacicazgo, egos de que te quieran esclavizar, o ya te estén esclavizando, o ya estés. La real arrodillación la has de hacer porque te vas a llenar y cargar de energías de la tierra. Enseña el maestro gnóstico Huiracocha, maestro de la humana persona Aumbeor, de nuestro maestro. Diferente, ¿no es cierto? Te arrodillas para llenarte de las energías de la tierra y a su vez para que se hagan un montón de energías de estrés para la tierra. O sea, la arrodillada simplemente es un ejercicio. Pero a su vez hay unos chakras que representan y se activan los chakras de la humildad en las rodillas. Pero no te vas a estar humillando ante esos diablos de la gente, en el caso ungidos, sino ante lo que representarían ellos, que es la fuerza de Dios, energía de Dios, diferente. ¿Veis? Pero la arrodillada, tanto en primera, segunda, tercera cámaras y más, y en las religiones en general, tiene que ser por conciencia, y cuando quieras te arrodillas. O sea, tienes que utilizar como clérigo la palabra opcional. Ahora, si no se arrodillan, quisiera ponerse ya molesto, molesta el clérigo, clériga. ¿Por qué? Porque le salta la ira, le salta el orgullo o el miedo a que se va a ir la gente para el infierno, que no se arrodillan. Puedes hacer una venia reverencial. Puedes arrodillarte en una sola rodilla, una arrodillada caballeral, o simplemente una venia. Y si quieres ponerte las 2 rodillas también al suelo, opcional. ¿Veis? Muy diferente, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con programación neurolingüística. El sacerdote va en su emoción y se prosterna. Alrededor puede haber muchos egos de traición, y a ver si en otras vidas no han perdido la vida ahí por traiciones. Ya ves el caso ahí del maestro Samuel Ambeor cuando era Julio César. Le traicionaron propios camaradas por envidias. Entonces vas a ver en una cámara o tal vez a nivel público prosternados allí, agachados, en medio de un montón de egos que también lleva la gente por allá. Despierta. Haz una pre-prosternación en una sola rodilla o simplemente una venia reverencial, o en 2, pero no totalmente al piso la cabeza. Tienes que estar viendo todos los lugares, a los 4 puntos cardinales, de arriba abajo, y eso le enseña el avatar. Ahora estás haciendo el oficio frente al altar. Entonces pon unos 3 espejos grandes al frente, así más o menos como esos buces, que estás viendo el altar, que también está ahí las efigies de un Jesucristo resurrecto, pero estás pilas pues, viendo hacia atrás qué están haciendo.
Entonces te pueden estar burlando ahí como clérigo, todos los congregados, y tú al frente ya un cuarto de hora, 10 minutos, frente al altar. Entonces estate al frente, pero ten también esos 3 espejos grandes para que estés despiertos y observes todo lo que pasa en el entorno, que eso es de despertar. Que tal vez eso no lo puso el maestro aún, claro, tenía mal manejo de virtudes aún. Y antes, ego, falsa personalidad. Y estaba después aprendiendo a manejar sus reales virtudes. Pero él tenía clarividencia, pues siquiera. Mientras estaba al frente del altar, estaba viendo absolutamente todo lo que pasaba. Tú ya tienes clarividencia. A su vez, en el altar, por ejemplo, puedes poner unos 3 espejos también. Y así cuidas la vida de todos los clérigos que representas en tu sede institucional, a nivel público, y también primera, segunda, terceras cámaras. Y más. Y eso es de gente despierta. El maestro jamás lo prohibió aquello, pues lógicamente. Entonces eso es de despertares. Y el maestro mismo intuye y te llega telepáticamente con una real mensaje para cosas positivas, porque acuérdate que los magos negros, magas negras de diferente color de piel también mandan sus telepatías falsas y mal programan los cerebros. Bien, estimados, estimadas, todos estos detalles es parte de una real programación neurolingüística y de una gnosis gramatical. Claro y preciso. ¿Veis? Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Podéis enviar online también, ya en Facebook, YouTube, vuestras inquietudes para ir pues acá respondiendo y compartiendo todos estos detalles tan importantes que estamos viendo aquí. A su vez vamos a disfrutar de un espacio musical. Quien quiera cantar el mantra Ganesha, adelante. De soles conscientivos de la Gnosis Arte, pues el Bopus, que son las academias del arte, de donde va emergiendo los soles conscientivos que ordena el Avatara abrir el Bopus. Él ordena abrir el Bopus y de allí se lo va organizando con 7 coros, por ejemplo, como son el coro Afrodita Atenea, el coro Ors del lenguaje que tenemos acá. Hay una lengua también, Ausnel Korai Lajrenivo, que ya la veremos, es impresionante, en otro tema. Y también tenéis la imprenta solar libre, Samael Ambeor, el coro astral, el coro Esenios, el coro Éter, Web, Telecomunicaciones, Renace, Libertad, Gimnasia del Sol, Antropovisión. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, que en eso también pues tenemos que comprender el nacer transmutatorio, la virtualización o muerte del ego, meditaciones de muerte budista, y la dharmatización o obras positivas por la humanidad, en lo más exaltado, el sacrificio por la conciencia en la humanidad. Entonces usted puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está ya sembrados. Puede opciones: federal o confederal, o alumnicia la Academia Superior Samuel Ambeor, ubicados en Santana, Santa Marta, o en Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción, puede usted federal o confederal o a otra sede gnóstica existente en el planeta, converse allí. Otra opción, puede usted directamente representarlo desde su conciencia como una nueva Academia del Arte de la Gnosis Samariana. A su vez, está organizado con sus primeras cámaras, su primer nivel inicial, Junior, en la cámara pública que estamos hoy, también la cámara prebásica, otro estatus, el primer nivel inicial, Ultra, con la pre-avanzada, Penso Trientino, pre-colegio solar,
pensum transformativo, pensum Laisrenivo, las iniciáticas de Laisrenivo, va escalando también a la cámara básica, cámara avanzada. El pensum Arca Coradi está allí 3, 6, 9, 12 meses y si anhela puede transformarse en un miembro activo, obviamente, de estas academias, pasa a un juramento iniciático de primer nivel y se integra a las iniciáticas Shelai Zonibu. Desde allí usted libremente, siendo miembro activo, estudiante o representando estas academias, libremente puede asistir a la religión que usted quiere en general en el planeta, a la que va, o a la que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que quiera o esotérica, partido político, o si quiere usted anhela, puede fundar aquello también en el planeta y normalmente seguir representando las instituciones gnósticas samarianas. Está trabajando para la misma energía, la misma fuerza de Dios. A su vez, libremente, si quiere, puede integrarse a la gnosis religar en esta o en otras sedes, en esta con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o a su vez a la gnosis suprapropolética o a la demás gnosis académica cultural, o sea, a la Giacaja, al Mover Gnóstico Cristiano Universal, el IQ, Orden Sagrada Escarabajo y más. Libre es usted, pues. Ciertas malas programaciones de ciertos directivos, incluso dentro de la gnosis samariana, que ya se está dando esas situaciones, que hay que purificar, limpiar eso, que se pongan celosos o se pongan con envidias o con orgullos o con iras de que el estudiantado de la sede que representa se vaya a otra sede samariana, que también son discípulos del maestro Samuel Ambeor, y que si se va allá ya se va para el infierno. Eso es falso, eso es producto de los egos, de directivos, directivas, o incluso maestros, maestras de la gnosis samariana, con excepciones, pues obviamente. Eso no va a estar haciendo caso usted. Puede ir libremente donde quiera. Usted puede visitar los cielos, los mundos y los infiernos, como quiera. Y enseña el maestro Samuel Ambeor que si sale en cuerpo astral, vaya a todas las logias blancas existentes en el planeta. Entonces ya no va a una sede nomás, va a varias. A su vez, muy importante en los libros, ir viendo estos detalles, por ejemplo, que gnosis es disque conocimiento. Gnosis no es eso, porque estás poniéndole una mala programación neurolingüística y una mala programación gramatical. Le estás diciendo que la gnosis es mentiras. Y repite allí la persona, está repitiendo por allí como loro. O porque lo dijo el maestro, también sigue repitiendo. Gnosis dice que es conocimiento. O sea, ahí mismo una persona que sepa de este tema, o psicólogos y psicólogas que saben de esto también, ya quedó en ridículo o en una desestabilización inconsciente el propio instructor que les estaba dando gnosis allá. No se despierte, pues despertemos. Mejor diga, gnosis es conocer de conoceres. O quieren en plural, gnosis es conocer. Gnosis es sabiduría, es inteligencia. Ya no tiene para qué decir lo otro. Con lo otro ya le está programando a los propios alumnos, alumnas, a que sean mentirosos, porque cada rato le pone la palabra miento. Por otro lado, casos de ungidos, por ejemplo, ya en gnosis religare, que tome el báculo. ¿Qué estás tomando? Va, y la otra palabra representa, obviamente, las pompis de la gente, representa los glúteos de la gente. Entonces el otro feliz está tomando el famoso báculo. Revisa las palabras por todo lado, eso es de gente despierta. Ponle otro nombre en vez de ese, pues. No, que se va a ir para el infierno porque está poniéndole otro nombre, está despertando. Está dejando de ser fanático del maestro, o otros incluso están enamorados del maestro, ciertos egos en el trasfondo psicológico de homosexualismos. Otros ya están que dicen, mis amados maestros. Psicólogos le dijeran, ¿qué? ¿Son homosexuales tal vez? ¿Qué les pasa? Entonces mejor di, mi amigo, mi querido amigo maestro. Diferente, ¿no es cierto? En el caso de varones, en vez de estar repitiendo lo otro. Entonces hay que despertarse, pues, lógicamente. Y más en el mundo que estamos, en estos tiempos, donde todo se está caído espiritualmente y se ha desarrollado el ego poderosamente. Bien, entonces otras situaciones. Imagínate que en libros sagrados, estamos hablando de libros sagrados de la propia liturgia, por ejemplo, vas a encontrar siquiera unas 100 o más, mucho más, la palabra báculo.
O sea, estás programándole a que la persona vaya a eso mismo. Y en 100 veces que lee, instruye ahí el ungido, ungida. Otra palabra, ungido, ungida. ¿Qué te están diciendo? Que eres un ido o una ida. Y ya sabes lo que es la palabra ido, ida. O sea, que está por ahí desvariando o que tiene hasta una deficiencia mental y todo aquello. ¿Ve? Entonces cambia esa palabra, pues. Di otra palabra. ¿Cuál sería? Otra que ya no se preste a esa situación. Imagínate que las logias anticrísticas saben hacer sus cosas y a una palabra tan sagrada como es sacerdote, ellos ya después de que salió esa palabra, posiblemente bautizaron al chancho, al marrano, con el nombre de sacerdote, porque ya sabían sus planes. Entonces allá el gran sacerdote estaba con su ego flotando en los aires, que le digan que es un gran sacerdote y se cree. Pero revisa qué te están diciendo, pues, sacerdote. Entonces ahí, en el caso, por ejemplo, de un marrano, un cochino, un puerco que se llama también chanchito, cuando es pequeño es un cerdito pequeño, pero cuando ya crece es un cerdote. Entonces ahí ve, sacerdote. Con eso te están asociando, más la otra persona en su ego, porque está con un crucifijo tal vez, ya se cree lo máximo. Total, los otros están haciéndole fiesta por otro lado, porque siquiera los otros están más despiertos y analizan todas las palabras por todo lado, y el otro clérigo ni siquiera se dio cuenta de estas situaciones. Pero acá ya estás despertando en este coro ors del lenguaje. Entonces, ¿qué transforma eso? Pues que te digan clérigo, clériga, ya no das ese chance para que se pase esa situación en que te estén diciendo sacerdote. Entonces, imagínense en ese caso, ya que harían insultos si van y le dicen directamente sacerdote, como vimos en un inicio. Entonces, si un ungido, ungida comete un error grave, que Dios nos libre, entonces puedes decirle, mira, tú eres gran sacerdote, pero a causa de situaciones que hace, estás actuando como un sacerdote. No le está insultando, pero le está poniendo cosas en claro allí. ¿Qué tal que el clérigo no se bañe un mes? Entonces ahí le puede decir, mira, tú estás, de tu gran estatus que eres, estás cayendo en ser como el sacerdote. Diferente, ¿no es cierto? No está insultando, pero le está despertándose pues a que se bañe más continuamente. Otra situación, que a nivel público mejor no se dé, pues sale con la palabra patar, una palabra sagrada que representa la piedra, la alquimia y todo aquello, pero ahora lee al revés, pues, rata, quítale la P, rata. ¿Y qué es una rata? Entonces veis, dentro de lo tan sagrado mismo, por no saber cuadrar perfectamente las letras y las palabras, ya estás en el propio altar escribiendo la letra rata, leída al revés. Acordémonos que hay la lengua original coradi y la shrénigo. La S shashushu, la C chachichuchu, la G chachuchu, la H la Z al estilo europeo acá. Y del español escribes al revés y pronuncias. Por eso suena lashrénigo, que te están diciendo universal. Sirve para despertar la conciencia y una nueva lengua para comunicarnos. Entonces, en vez de ponerle a nivel público siquiera la palabra patar, saque esa palabra, no pongas ahí, pero ya vas a pensar que te vas para el infierno. No te vas a ir por eso. Puedes poner la palabra piedra, escríbala al revés, ardei, eso es todo. Ya no das chance para que las huestes anticrísticas tengan un montón de burladeras y en una mala programación en el subconsciente de la gente. Pone la palabra en vez de patar, o sea PTR, pone la palabra Dios, escribe al revés, pone shoit, diferente, ¿no es cierto? Imagínense que la palabra sacerdote en libros de liturgia está repetido 300 veces, programando a la gente a la palabra sa y la palabra cerdote, de cerdo. No, pues transforme esa palabra, póngala mejor
clérigo, clériga, o otra más, hierofante, hierofanta, que representa también ungido, ungida, sacerdote. Diferente, ¿no es cierto? Y así hay que ir revisando todos esos detalles. La palabra miento en liturgias, por ejemplo, estará siquiera unas 100 veces más. ¿A qué estás programando a la gente? Que mienta. Y esos detalles pues transforman. En vez de ponga la palabra conocer, es todo. En vez de sentimiento, ponga la palabra sentir o sentires. Bueno, en sentires también ya estás poniendo un res allí, o sea, un ganado, al final. Pero es muy diferente, ¿ya? Bien, estimados, estimadas, y así a seguir revisando todo. Pero imagínate en la liturgia mismo notar semejante barbaridades. Pues hay que transformar a algo más superior, pues, obviamente. Y se puede conscientemente sin dañar el significado de todo aquello tan sagrado, lógicamente. Bien, entonces para que tengan una claridad conceptual más allí, vaya a revisar el libro de Aleister Crowther, donde se equivoca, donde también están los 7 rituales. Revise el libro egipcio de los muertos, que ahí están los rituales únicamente para la humanidad, y revise lo más perfecto que da el Avatara, el maestro Samuel Ambeor, en sus libros, y a corregir esas imperfecciones para que no les quede sellado en la psiquis de la humanidad ni de los congregados de las diferentes cámaras, no les quede esos malos sellajes ni para este ni para los futuros siglos, que se repiten falsas tradiciones, que eso se desbarate y no se repita, y que quede una real programación de las reales liturgias del maestro Samuel Ambeor para la parte de iglesia gnóstica que también pues hay en esta sede. Ahorita estamos en Gnosis Académica Cultural, pero también esto a continuar en todos los estudios de la literatura samaliana y expandirse a todo mismo en general. Atentamente, ORS, el Coro del Lenguaje Cósmico de Historia Universal, Lumicial, Academia Laxmi de Mocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, Switcherta, instructor. Om se fuerza, Om se amor. Sarva